Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis. Y ya, gracias a Dios, estamos de regreso acá en los Estados Unidos nuevamente. Y gracias a todos por sus saludos, gracias por sus oraciones. Eh, el día de hoy espero que te levantes pues con ánimo, echándole ganas, ¿verdad?, a la vida. Yo sé que a veces hay días grises en los que, Dios mío, hasta a veces da trabajo abrir los ojos, ¿no? Levantarse, salirse de la cama. Y hay veces que da alegría el que hayas despertado. O hay veces que los problemas se van a presentar. Hay veces que ya las dificultades están ahí. Quizás estás pasando por una tristeza, estás pasando por una pérdida, estás pasando por un problema grande. Pero lo que yo sí te quiero decir es que Dios está contigo. Y a veces lo más difícil para alguien que está en una apuración, que está en una necesidad, poder sentir esa presencia de Dios. Pero creo que después, pasado el tiempo, es cuando nos damos cuenta de que en verdad no estuvimos solos. Pues hoy yo te quiero decir que no estás solo, no estás sola en este día, en enfrentar cualquier cosa que se venga. Yo creo que Dios te acompaña y Dios está ahí contigo para sostenerte. Es lo que nos enseña el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39. Escuchemos qué es lo que tiene para nosotros Jesús el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, yo creo que algo bien interesante del Evangelio ya en sí, en todo Marcos, es que Marcos se le llama que tiene un secreto mesiánico. Ahí los únicos que saben quién es Jesús es el autor, los demonios y nosotros. Pero todos, ni siquiera los apóstoles, sabían en verdad quién era Jesús. Se daban una idea nada más. Pero Jesús tiene mucho más cosas que enseñarnos, hermanos y hermanas. ¿Qué nos dice este Evangelio del día de hoy acerca de Jesús? Miren, Jesús no necesitaba audiencias grandes para poder hacer sus milagros. Él incluso enfrente de un pequeño grupo, Él hacía sus grandezas. Porque Jesús a eso venía. Jesús viene a servir. Jesús no viene a tomar descansos, viene a darlo todo por todos. Y así nos lo demuestra con su suegra de Pedro. Esa mujer estaba sufriendo, estaba en una necesidad muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Un milagro. Pero ese milagro, ¿cómo te diré? En aquel tiempo, los que hacían ese tipo de milagros, había mucha gente que según hacía y que tenía pócimas y que tenía como un tipo de frases, pudiéramos decir, o conjuros, pero esos lo hacían por llamar la atención. Aquí la diferencia, por eso Jesús se hace tan famoso, porque lo hace
sin la necesidad de llamar la atención. No esperaba, no tenía ningún interés. Entonces, un milagro no era para Jesús una manera de aumentar su prestigio. Lo único que Él quiere es ayudar. Entonces, es lo que hace. Es ese deber que Dios tiene, que Jesús tiene. Él ayuda sin pensarlo, Él lo hace porque ve la necesidad y cuando el corazón lo pide. En todos los que necesitaban su ayuda, ahí Él estaba Él. También nos dice algo acerca de los discípulos. No hace mucho que habíamos escuchado cómo fue colectando a sus discípulos, ¿verdad? Cómo los fue eligiendo. El día de hoy ya aquí los tiene como sus amigos. Y aquí Jesús no reniega del trabajo. Jesús, aunque hubiera estado trabajando, Él se puso a ayudar. Los apóstoles creo que aprendieron algo muy bueno, porque para Jesús un amigo es algo muy importante. Jesús para nosotros, y se lo enseña a sus apóstoles, Jesús es un amigo. Y así lo describo yo, puedo pensarlo. Jesús es un amigo con quien yo puedo discutir todo lo que me sucede en mi vida, porque Él comparte mi gozo y Él comparte mi dolor, yo lo creo, pero también comparte mis esperanzas y mis temores. Él está allí cuando alguien necesita de una palabra, de un pecador como yo, imperfecto, pero me usa para que yo pueda escuchar y pueda prestarle mis oídos y así Él pueda escuchar el clamor de aquel que necesita su ayuda. Y cuando la persona que habla va y puede acercarse a Él, ahí está la verdadera esencia de la vida cristiana, cuando podemos acercarnos a alguien y aquel nos va a escuchar no con el interés del chisme o con el interés material, sino porque en verdad Cristo lo está usando como un instrumento. Espero y me esté explicando con esto. Y es que ahí cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos enfrente de la Eucaristía, cuando estamos enfrente del Santísimo Sacramento, cuando estamos enfrente de una persona, de un buen cristiano, hay que contarlo todo como si fuera una oración. Y ahí es cuando Pedro le cuenta a Jesús en tan poco tiempo la necesidad de lo que es su suegra. Y ahí es cuando escucha y le da el tiempo. Y los discípulos van apreciando, van aprendiendo lo que va a hacer o lo que van a hacer toda su vida. Escuchar con paciencia porque van a prestar sus oídos para que la gente pueda hablar, para que la gente pueda entender, van a prestar sus manos, van a prestar sus ojos para poder sanar a aquellos que están a nuestro lado. El llevarle todos sus problemas a Jesús y pedirle ayuda para resolverlos es algo que tenemos que hacerlo como una oración, no se les olvide, hermanos. Y por último nos dice algo también acerca de la suegra de Pedro. Tan pronto como se sintió bien, empezó a atender a las necesidades de los demás. Usó su salud recuperada para un servicio renovado. Una gran familia es ahí donde ponemos a trabajar todo lo que somos. Hay que servir porque somos salvos, porque Dios nos ama, porque Jesús nos ayuda para que podamos ayudar a otros. Hoy es ese Cristo que te pide que no dejes de orar, que tus historias, que tus necesidades los digas en ese tono de oración, que no dejes de servir, que no te rindas en la vida, que no estás solo, porque Jesús está contigo
y Él enfrentará este día contigo. Él no te va a dejar. Pero para esto tienes que hacer tu trabajo tú. No es solamente escuchar esta meditación, pero en verdad ponerte en ese contacto con Jesús, con Dios, y decirle: Señor, aquí estoy, aquí están mis oídos, aquí están mis ojos, mis manos, ¿en qué te puedo servir? Hermanos, que tengan un hermoso día y que Dios me los bendiga. Amén.